Hay miles de jubilados que en este momento están perdiendo dinero sin saberlo o viven con la angustia de creer que por cobrar apenas un peso por encima de la mínima se quedan afuera de todos los beneficios. El Gobierno Nacional acaba de oficializar un cambio estructural en el esquema de pagos que modifica por completo lo que vas a recibir en tu cuenta bancaria tanto en abril como en mayo. No se trata de un simple rumor de pasillo, sino de un decreto firme que establece un mecanismo de complemento modificado que hasta hoy generaba muchísima confusión. Si te dijeron que el bono es solo para los que cobran la mínima, te mintieron o no te contaron la historia completa, porque ahora existe un refuerzo variable que se ajusta peso por peso a tu situación particular. Quédate ahí porque si no entendés cómo funciona este nuevo cálculo proporcional, podrías estar reclamando menos de lo que te corresponde o esperando un dinero que nunca va a llegar de la forma que imaginabas. Antes de meternos de lleno en las planillas de ANSES y desglosar los números que firmó Manuel Adorni, quiero pedirte que te sumes a nuestra comunidad para no perderte ni un solo aumento en este año tan movido. Suscríbete ahora mismo al canal, dale un buen me gusta al vídeo si valoras que te traigamos la información clara y sin vueltas, y déjame un comentario acá abajo con la palabra jubilación para que sepa que este tema te interesa y podamos seguir profundizando. Tu participación es lo que nos permite seguir analizando estos decretos que a veces parecen escritos en otro idioma pero que afectan directamente tu bolsillo y tu calidad de vida todos los meses. Pero antes, se ha confirmado una importante noticia que afectará positivamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Toma nota. Bien, y vamos a hablar de seguridad social y sobre todo de la Agencia Nacional de Seguridad Social, de la mano de Juan Carlos Juárez, especialista en seguridad social y previsional, además de que es abogado. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer, Juan Carlos. Bueno, vamos a tocar varios temas. El principal, creo yo, porque ya que no se puede de alguna manera aumentar el haber jubilatorio, hay algo que compensa que se llama bono, pero que viene muy atrasado, casi congelado como los sueldos de los estatales. ¿Qué se sabe sobre ese bono? ¿Hay alguna medida que pueda movilizarlo o modificarlo de estos 70.000 pesos? El bono, digamos, está congelado totalmente desde marzo de 2024 y no ha tenido ni siquiera la movilidad que tiene el mismo sistema jubilatorio, que es el índice de precio consumidor. Eso ha hecho que un bono que cuando nació tenía un impacto del 53% sobre la jubilación mínima, en la actualidad el impacto que tiene ese bono solo es del 19%. Porque si el bono se hubiese actualizado de acuerdo a cómo se actualizaron las jubilaciones, el bono hoy tendría que estar casi en 150.000 pesos. Entonces, fíjese la pérdida que ha tenido el bono desde su nacimiento hasta acá. Estaba claro, lo señalábamos los especialistas en aquel momento, que una suma fija discrecional como la que el gobierno le otorgó a los jubilados en aquel momento, iba a llegar a un punto en que iba a depreciarse, porque está dentro de la facultad del Poder Ejecutivo, inclusive hasta de seguir otorgándolo o no. Entonces, frente a esa situación nosotros decíamos, el bono hay que incorporarlo de manera definitiva, tiene que ser una política distributiva, es decir, que debiera ser para todos los jubilados y no una política redistributiva que solo se le otorga de manera focalizada a un sector que es a lo que menores ingresos tienen. Y esto hoy lamentablemente nos está dando la razón. Para dar un dato más, Santiago, que me parece también relevante, entendamos que hoy la canasta básica de un jubilado está en casi 2 millones de pesos, está a 1.930.000 pesos, y el ingreso para este mes de un jubilado es de, la jubilación mínima real es de 380.000 pesos, más el bono de 70.000, estaríamos en 450.000. Quiere decir que la jubilación mínima no cubre el 25% de la canasta básica. Juan Carlos, apelo a tu expertise y te pregunto, porque claro, ¿cuánto era la canasta básica en el 2024? Porque si yo parto los 70.000 pesos de un bono y lo divido por el precio del pasaje de colectivo, cuántos colectivos me podía tomar, no era lo mismo. 70.000 pesos en el 2024 posiblemente era otro monto, otra cantidad de cosas a poder comprar. ¿Cuánto era la canasta básica de aquel 2024? En aquel momento el jubilado alcanzaba a cubrir casi el 50% de la canasta básica con el bono. ¿Tá? Ahí está también otro indicador de la depreciación que ha tenido, digamos, la capacidad adquisitiva de los jubilados. ¿Se entiende? Es decir, la depreciación fue, primero, porque
vos lo sabés muy bien, Santiago, como el índice que se aplica para la medición del precio consumidor, la canasta básica, no es la canasta básica que requiere hoy la actualidad. Digamos, es una componente que ya quedó en el siglo pasado. Claro. De hecho, hizo que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo renunciara porque era muy evidente que el impacto que tienen los servicios públicos esenciales en la canasta básica actual no son tomados en cuenta, porque hoy hay que tomar en cuenta que la conectividad para cualquier persona es un servicio esencial, no es un servicio suntuario, ¿se entiende? Entonces, todas estas características, digamos, nos llevan a esta situación de indefensión, en definitiva, de los sectores de ingresos fijos, como es el caso de los jubilados. Te pregunto, Juan Carlos, porque que haya un nuevo director en el ANSES puede traer alguna esperanza, porque por lo que estamos viendo, más allá del IPC, del ajuste por el IPC y de todo el atraso que vienen trayendo los jubilados, no parecería cambiar demasiado la situación con el PAMI, con los remedios. ¿Qué puede cambiar un nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Social? El nuevo director ejecutivo de ANSES, Arancibia, no va a cambiar absolutamente nada en lo que tenga que ver con el tema del ingreso de los jubilados. Porque primero que es alguien que viene dentro de la estructura ANSES ya desde la época de Sergio Massa. En segundo lugar, que esta persona no tiene capacidad decisoria como tuvieron otros directores ejecutivos que tuvo la ANSES en su momento, porque está atado totalmente el presupuesto y el flujo de dinero para el pago de mejores jubilaciones a lo que determina el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Lo estamos viendo con el PAMI por estos días, como el ministro de Salud, Lugones, anda mendigando en el Ministerio de Economía que le den el dinero para pagar lo que deben, ni siquiera para recuperar las prestaciones que requieren los jubilados. Entonces, ahí hay un dato muy claro. Yo creo que lo mejor que podría hacer Arancibia en este momento, en primer lugar, digamos, que haya una gestión más eficiente en términos del otorgamiento de pensiones y jubilaciones que están tardando mucho más de lo que se tardaba habitualmente. En segundo lugar, que le dejen de descontar a quienes tienen regímenes especiales, como los docentes, por ejemplo, el 9% por topeo de la ley 24463, que eso es inconstitucional y le están descontando cifras importantes y obligan a las personas a ir a la justicia para recuperar lo que le corresponde por ley. Claro. Después, es decir, que le liquiden bien a los jubilados y pensionados cuando le liquidan el haber inicial, porque todos están hechos a la baja, todos están hechos con una pérdida de base de un 20%, es decir, por lo menos que se dedique a las cuestiones operativas, que bastante mal las están haciendo en el último año. Y después que asesoren bien a las personas que van a regularizar los pagos y contribuciones para poder jubilarse, porque a las personas les informan muy mal, les dicen que se presenten cuando cumple la edad jubilatoria, y la realidad es que cuando cumple la edad jubilatoria el de ley no le permite regularizar la situación de pago que tenga que hacer esa persona. Así que yo le pido a Arancibia que se dedique por lo menos a las cuestiones operativas. La otra no va a hacer nada. Juan Carlos, hay dos cuestiones de fondo que me gustaría tratar en nuestro próximo encuentro. Uno tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Muchos gobiernos lo utilizan para regular el tipo de cambio, para comprar y vender. Nunca se sabe si tienen ganancia o no y si la ganancia se vuelca al jubilado. A veces sería preferible ponerlo a una tasa, a una colocación, y con eso lo que dé repartirlo entre los jubilados que haya, aunque sean 50 pesos más o lo que fuere. Y por otro lado, el famoso FAL, porque eso va, una vez que empieza a funcionar, a desfinanciar mucho las posibilidades futuras de los jubilados. Vamos a fondo la próxima, Juan Carlos, y hablamos de estos dos. Con gusto, Santiago, con el mayor de los gustos. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Juan Carlos Juárez, especialista en seguridad social y previsional, abogado también con las jubilaciones, algo que te venimos contando, que viene sufriendo el sector más desprotegido de la sociedad. Y no lo decimos con este gobierno, lo decimos siempre están desprotegidos. Pero fíjate, el bono que en aquel momento se les dio cubría el 50% de la canasta básica de los jubilados. Hoy, un 19%. Quédate, tenemos más información. El gran desafío que enfrentan hoy la mayoría de los pensionados es la incertidumbre de no saber cuánto van a cobrar realmente cuando llegan al cajero. El problema principal radica en que el sistema previsional argentino ha entrado en una etapa de cambios constantes donde las resoluciones se firman de una semana para la otra. Muchos de ustedes nos escriben diciendo que cobran un poco más de la mínima y que sienten que el sistema los castiga quitándoles el bono de refuerzo. Esa sensación de injusticia es lo que este nuevo complemento busca supuestamente equilibrar, pero la realidad es que si no conoces el tope exacto y cómo se calcula la diferencia, es imposible que puedas planificar tus gastos del mes.
Existe una brecha de información enorme entre lo que publica el boletín oficial y lo que el jubilado ve reflejado en su recibo de haberes, y hoy vamos a cerrar esa brecha definitivamente. Vamos a los hechos concretos que ya son oficiales para este mes de abril. El gobierno, a través de una decisión administrativa que lleva la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei y la ministra Sandra Petovello, estableció que para el periodo de abril rige un aumento del 2,90%. Con este incremento, el haber mínimo garantizado se posiciona en los 380.319,31 pesos. Este es el piso, la base de la pirámide. Sin embargo, lo que realmente importa para la mayoría es el ingreso final sumando las ayudas extraordinarias. Para este mes, el tope máximo de ingresos para quienes perciben la mínima junto con el bono completo se ha fijado en 450.319,31 pesos. Es este número, 450.319,31 pesos, el que tenés que grabarte en la cabeza porque es el norte de toda esta nueva operación financiera. La verdadera exploración de este nuevo sistema comienza cuando miramos a quienes están en el medio, es decir, ese grupo de jubilados que no cobra la mínima pero que tampoco tiene haberes de privilegio. El dato clave que surge de las fuentes oficiales es que quienes superan la mínima no pierden el bono por completo, algo que era un temor generalizado. Lo que sucede ahora es que comienzan a cobrar lo que el gobierno denomina un refuerzo variable o complemento proporcional. El sistema funciona como una balanza automática. El Estado mira cuánto cobras de haber básico y te deposita exactamente lo que te falta para llegar al techo de los 450.319,31 pesos. Esto significa que el bono ya no es una suma fija de un solo monto para todos, sino que se transforma y se moldea según tu ingreso previo. Para que esto quede absolutamente claro y no queden dudas al momento de ver tu saldo, vamos a ver ejemplos reales que ya se están aplicando. Si vos sos un jubilado que tiene un haber de 390.000 pesos, no te van a dar los 70.000 pesos de bono completo que recibe el de la mínima, pero tampoco te vas a quedar sin nada. En tu caso, vas a recibir un bono de 60.319,31 pesos. Si subimos un poco más en la escala y supongamos que tu haber es de 400.000 pesos redondos, el refuerzo que te corresponde es de 50.319,31 pesos. ¿Ves cómo funciona la lógica? Siempre la suma de tu haber más el bono tiene que dar como resultado final el tope de 450.319,31 pesos. Si cobras 420.000 pesos, tu bono será de 30.319,31 pesos, y si estás muy cerca del límite, por ejemplo cobrando 440.000 pesos, el sistema te va a liquidar un complemento de apenas 10.319,31 pesos. Este mecanismo busca que nadie que esté por encima de la mínima pero por debajo del tope se quede sin una compensación frente a la inflación. Es una forma de oficializar que el refuerzo tiene un carácter distributivo hasta alcanzar ese límite de 450.319,31 pesos. El pago de este complemento para quienes superan la mínima ya ha comenzado y se está ejecutando de manera escalonada. Es fundamental que revises el calendario de ANSES porque el cronograma avanza estrictamente según la terminación de tu documento nacional de identidad. No desesperes si ves que a un conocido ya le depositaron y a vos no, siempre y cuando estés dentro de los grupos que superan el haber mínimo. Tu fecha de cobro está programada para esta etapa final del mes de abril. Pero acá llegamos al momento clave de este análisis, lo que realmente marca un antes y un después en este primer semestre del año. Mientras todavía estamos procesando los pagos de abril, ya es una realidad confirmada lo que va a suceder en mayo. Y atención con esto, porque el aumento de mayo para jubilados y pensionados será del 3,4%. Este porcentaje no es un número tirado al azar, sino que surge directamente del índice de precios al consumidor informado por el INDEC correspondiente al mes anterior. Lo más impactante de este dato es que el 3,4% de aumento se convierte, hasta el momento, en el incremento mensual más alto de todo lo que va del año 2026. Es el clímax de una política de ajustes mensuales que intenta correr a la par de la subida de precios, y marca un precedente de cómo se van a calcular tus ingresos de ahora en adelante.
Este salto del 3,4% en mayo significa que todos los valores que mencionamos antes van a volver a subir, elevando tanto el piso de la mínima como el techo del tope con bono. El gobierno ha decidido que la fórmula de movilidad se base de manera mensual y directa en la inflación, lo que elimina las esperas trimestrales que tanto daño hacían al poder de compra. El hecho de que Manuel Adorni sea quien firme y oficialice estos cambios demuestra que la política previsional ha pasado a ser un eje central de la comunicación directa de la presidencia. Ya no solo se trata de una gestión administrativa de la seguridad social, sino de una decisión política de alto nivel que busca dar previsibilidad, aunque sea mes a mes, a los millones de adultos mayores que dependen de estos ingresos. En resumen, lo que tenéis que saber hoy es que el sistema de pagos se ha vuelto mucho más dinámico y personalizado. En abril, el aumento fue del 2,90% con un tope de 450.319,31 pesos para el cobro conjunto. Si cobrás más de la mínima, tenés derecho a un bono proporcional que se calcula restando tu haber al tope mencionado. No permitas que la falta de información te haga pensar que no te corresponde nada. Por otro lado, prepárate para mayo, porque ese 3,4% de aumento ya es una garantía y va a empujar tus ingresos hacia un nuevo escalón, siendo el ajuste más importante que hemos visto en lo que va de este calendario. La oficialización de este esquema de pago ya es un hecho y los depósitos se están realizando siguiendo el orden del DNI para todos aquellos que superan el haber básico. Espero que esta explicación detallada te haya traído la tranquilidad que necesitabas para entender tus números. Recordá siempre chequear las fechas oficiales para no ir al banco en vano y estate atento a los nuevos anuncios, porque en esta economía cada punto porcentual cuenta. Si llegaste hasta acá y sentís que ahora tenés las cosas más claras, no te vayas sin suscribirte y dejarnos ese me gusta que tanto nos ayuda. Compartí este vídeo con otros jubilados que conozcas, porque hay mucha gente que todavía cree que no va a cobrar el bono y se está perdiendo de planificar su economía con esos 30.000 o 60.000 pesos extra que podrían recibir. Nos vemos en el próximo informe con más novedades sobre ANSES y tus saberes.